Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio en nombre de nuestra firma y en calidad de Managing Partner para Costa Rica y Centroamérica. Agradezco sinceramente que estén dedicando su tiempo a acompañarnos en este webinar sobre un tema cuya relevancia crece año con año: los precios de transferencia en Costa Rica y obviamente Latinoamérica, su marco regulatorio actual, su evolución y su impacto en las empresas que operan dentro de grupos multinacionales o estructuras con partes vinculadas. Hoy vamos a conversar sobre un marco normativo que, si bien en apariencia es técnico, complejo y muy especializado, tiene implicaciones directas sobre la operación cotidiana de cualquier compañía que interactúe con partes relacionadas, tanto dentro como fuera del país, y la realidad es que cada vez las administraciones tributarias, incluida la costarricense, están haciendo un escrutinio riguroso de las transacciones intragrupo y de la forma en que éstas deben valorarse conforme al principio de plena competencia. Precisamente por eso estamos hoy aquí, porque la correcta gestión de los precios de transferencia ya no es un valor agregado, ni un requisito adicional, ni mucho menos un trámite. Esto, en todo sentido, un componente estratégico para la sostenibilidad, la transparencia y la integridad fiscal de las empresas en Costa Rica y toda la región. Permítame comenzar con un breve recorrido histórico. En Costa Rica, el concepto de precios de transferencia no es realmente nuevo. Aunque parezca que su aplicación formal es reciente, sus primeras referencias en la legislación pueden rastrearse desde hace más de una década. Inicialmente, el país incorporó el concepto dentro del marco de la ley del impuesto sobre la renta, siguiendo una tendencia internacional impulsada por organismos como la OCDE. Sin embargo, durante muchos años su aplicación en la práctica fue limitada, difusa e incluso inexistente, principalmente por la falta de reglamentación clara, lineamientos operativos y criterios unificados por parte de la administración tributaria. Entonces, fue precisamente ese vacío el que permitió que muchas empresas mantuvieran transacciones intragrupos sin análisis económico estructurado, sin documentación técnica o en algunos casos bajo metodologías que no respondían plenamente al principio de plena competencia. Pero este panorama comenzó a transformarse, especialmente en los últimos 10 años. Costa Rica empezó un proceso paulatino, pero firme, de modernización del control fiscal. Se publicaron lineamientos más precisos, se fortalecieron las capacidades técnicas de la administración tributaria y se iniciaron los primeros ejercicios de fiscalización orientados específicamente al cumplimiento de precios de transferencia. Paralelamente, la adhesión de Costa Rica a la OCDE intensificó la necesidad de alinearnos a estándares internacionales, lo que incluyó reforzar el análisis de comparabilidad, el enfoque basado en funciones, activos y riesgos, y la obligación de demostrar que las compañías vinculadas se comportan como si fueran partes independientes, actuando en un mercado abierto. Hoy Costa Rica no solo exige una documentación adecuada, exige un análisis robusto, defendible, coherente con la realidad del negocio y ejecutado bajo criterios técnicos que cumplen con estándares internacionales. Esta evolución, que algunos podrían llamar inevitable, ha traído consigo una consecuencia natural. Ya no es suficiente tener un estudio, ahora es indispensable tener un estudio bien hecho. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante. En Costa Rica, como en muchos países de la región, existe una percepción extendida de que los precios de transferencia pueden ser abordados de manera superficial o incluso como un servicio rutinario que puede ser entendido o atendido, perdón, por cualquier profesional que tenga nociones del tema. Lamentablemente, esa percepción ha llevado a que muchas empresas confíen su cumplimiento en manos de proveedores que no cuentan con la experiencia técnica suficiente o que operan bajo modelos donde una sola persona, desde un despacho legal o contable, intentan abarcar una materia que en realidad exige la participación de equipos multidisciplinarios con experiencia comprobada. Los precios de transferencia no son únicamente un tema legal, tampoco son exclusivamente un tema económico, mucho menos son un tema contable aislado. Son en esencia una combinación compleja de análisis económico, comprensión del negocio, criterios financieros, lectura tributaria, evaluación de riesgos y un entendimiento profundo del marco internacional.
Exigen metodologías comparativas, bases de datos especializadas, documentación narrativa sólida y una interpretación precisa de cómo funciona la empresa en su estructura real. Quien asume los riesgos, quien utiliza los activos, donde se generan las funciones de valor y cómo se justifica ante cualquier auditoría que las transacciones intragrupo están pactadas conforme al principio de plena competencia. Ese principio, que es el corazón de los precios de transferencia, establece que las partes vinculadas deben comportarse como si fueran partes independientes, es decir, no pueden fijar precios, márgenes o condiciones que no existirían en un mercado competitivo. Y si lo hacen, deben justificar de forma técnica y cuantificable por qué la naturaleza del negocio explica esas diferencias. Esa es precisamente la razón por la cual este webinar es tan importante, porque vivimos en un entorno donde los riesgos fiscales han aumentado significativamente, donde la administración tributaria está mejor preparada que nunca, disculpen, donde la tecnología ha permitido cruces de información más completos y donde los criterios de fiscalización son cada vez más sofisticados. Y en ese contexto, el peor error que una empresa puede cometer es subestimar la complejidad de los precios de transferencia o asumir que es un área que puede ser atendida sin profundidad técnica. Por eso el objetivo de este espacio es aportar claridad, explicar de manera sencilla lo que suele percibirse como un tema difícil y ofrecerles una visión actualizada sobre lo que implica cumplir adecuadamente con estas obligaciones en Costa Rica y en los demás países también. También vamos a comentar algunos elementos conceptuales que aplican al resto de países de Centroamérica, especialmente porque la región comparte muchas similitudes en cuanto a estructuras empresariales, regulaciones que se inspiran unas en otras y desafíos comunes cuando se trata de transacciones intragrupo. Quiero invitarlos a prestar especial atención a esta sesión. El consultor que estará a cargo de la presentación principal no solo posee amplia experiencia en la materia, sino que también cuenta con un entendimiento profundo del entorno económico y fiscal del país. Tendremos la oportunidad de ver ejemplos, comprender criterios, revisar obligaciones y entender cómo prepararnos adecuadamente para auditorías o requerimientos de información. Y finalmente, quiero dejarles un mensaje importante. Como firma estamos completamente a disposición de cada uno de ustedes. Si su empresa necesita una asesoría personalizada, una revisión de riesgos, un diagnóstico inicial o el desarrollo completo del estudio, pueden contar con mi apoyo directo y con el respaldo del equipo especializado que representa nuestra organización. Nuestro compromiso es brindarles un acompañamiento serio, responsable y técnicamente impecable, porque entendemos que el cumplimiento de precios de transferencia no es solo un requisito fiscal, es una parte fundamental de la gobernanza empresarial moderna. Gracias nuevamente por estar aquí, por su tiempo y por su interés en un tema tan relevante para la estabilidad y el crecimiento de sus organizaciones. Sin más preámbulo, damos paso a Ricardo, nuestro experto, para iniciar esta sesión. Un gusto, Ricardo. Adelante, por favor. Buenos días con todos, muchas gracias Diego por la introducción. Sí, mi nombre es Ricardo Arias, soy justamente supervisor del área de precios de transferencia de TPC Group y en esta ocasión vamos a presentar justamente el webinar Cumplimiento de Estrategia y Valor Corporativo en la era Tribu Costa Rica, ¿no? OCR en todo caso, ¿no? Un poco también para poder aterrizar justamente lo que menciona Diego, es específicamente sí que las administraciones tributarias cada vez más van avanzando a la velocidad también en las que la globalización avanza, ¿no? Entonces, para que no quedarse atrás, ellos también innovan, modifican justamente sus estructuras en cómo ellos recaudan los impuestos, ¿no? Y producto de ello es básicamente las modificaciones que podemos ver en muchos de los aplicativos, de los módulos que las administraciones tributarias ponen a disposición de los contribuyentes. Eso no solamente conlleva una modificación, un cambio nomás en los módulos, sino también conlleva también un cambio también en los contribuyentes mismos, ¿no? En cómo deberían presentar sus declaraciones, inclusive en nuevas reglamentaciones, ¿no? Y son cada vez más estrictos. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la capacitación. El resumen de contenido está básicamente dividida la presentación en 5 puntos. El primer punto es mencionar sobre cuál ha sido la evolución del control fiscal digital y cómo se ubica justamente Tribu CR
dentro de toda esta evolución del control fiscal digital, ¿no? El segundo punto es gestión estratégica de precios de transferencia en grupos regionales, principalmente LATAM y Centroamérica, de la defensa fiscal al valor corporativo. El tercer punto son los riesgos fiscales y reputacionales desde la perspectiva del CFO, ¿no? Punto 4, tendencias en Latinoamérica, cooperación fiscal e intercambio de información. Y finalmente, el punto 5 es referido a las conclusiones, ¿no? El primer punto, la nueva era del cumplimiento en Costa Rica, la aparición de tribu CR y la evolución del control fiscal. Bueno, justo como les comentaba, en la última década la digitalización justamente de los procesos de las administraciones tributarias, tanto en América Latina y el Caribe, ha avanzado de forma significativa, ¿no? Entonces, no obstante, hay que tener bien en claro de que una cosa es la transformación digital, o sea, es la digitalización, y otra cosa es un cambio en las estructuras propias de las administraciones tributarias para poder enfrentar una mayor recaudación fiscal, que es básicamente el objetivo final, ¿no? Entonces, si bien hemos podido tener, por ejemplo, paso de la factura física a la factura electrónica, pasos de registros manuales a registros automatizados, ¿no? Eh, un mayor adecuación justamente en los procesos sobre la mayor recaudación y menor evasión por parte de los contribuyentes, ¿no? Han habido cambios estructurales, como les comento, a nivel de tecnologías, por ejemplo. Más que digitalización, es la utilización de IAs, la utilización de analítica de datos, data analytics, cloud y blockchain, ¿no? Básicamente eh, son todos los instrumentos que tienen ahora a la mano las administraciones tributarias para poder lograr su objetivo, una mayor recaudación fiscal, básicamente, ¿no? Entonces pasamos básicamente de una administración 0.1 o 1.0 a una administración tributaria 3.0, en donde, por ejemplo, ya tenemos un ecosistema complejo, automatizado, en donde e interconectado, que permiten justamente generar eficiencias, aumentar la transparencia fiscal y también la inclusión fiscal, ¿no? En ese sentido, esos tres puntos están alineados básicamente en lo que corresponde a Costa Rica, básicamente a lo que también busca la OCDE, ¿no? Para los países, ¿no? La OCDE dicta directrices básicamente para los países que son miembros y bueno, y también va evaluando básicamente si es que los países miembros se alinean justamente a sus directrices, ¿no? Entonces, Costa Rica está principalmente alineado a ello, ¿no? ¿Cuáles son los países líderes en, en este, en estos tipos de administración tributaria 3.0? Bueno, hemos visto el caso de Brasil, por ejemplo, que recientemente se ha adaptado a los lineamientos de la OCDE, y que efectivamente pues ha significado para ellos embarcarse en una nueva aventura, ¿no? Porque de hecho en estos dos últimos años han generado, por ejemplo, movilidad, por ejemplo, de muchos de los consultores de Latinoamérica, de donde tienen más experiencias hacia esos países, hacia ese país, perdón. También han mostrado, por ejemplo, modificaciones, reglamentaciones, han estado implementando diversos modificaciones a nivel normativo para poder adaptarse justamente a lo que se indica en la OCDE, ¿no? Luego tenemos Chile y México. Chile también es parte de la OCDE y básicamente también se encuentra alineado a sus directrices, ¿no? En lo que respecta a Chile, por ejemplo, lo que tenemos ahorita bajo conocimiento es que ellos están implementando una secretaría independiente de lo que corresponde a los acuerdos de precios anticipados, ¿no? Esto más adelante vamos a llegar y lo voy a explicar con un mayor detalle. Básicamente es un tipo de instrumento para el contribuyente que le permita dar alguna cierta estabilidad fiscal frente a la administración tributaria, ¿no? Por ejemplo, puede pactar anticipadamente sus precios y evitar cualquier proceso de fiscalización en el futuro, ¿no? Básicamente estos tres países están regidos bajo la automatización, integración de bases de datos y modelos predictivos justamente para poder ser más eficientes, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se plantea bajo este contexto de transformación digital, ¿no?
es la interoperatividad, que es básicamente lo que se viene implementando poco a poco, ¿no? Es justamente poder consolidar no solamente un tipo de impuesto, ¿no? Sino también poder consolidar y darle también una atención al contribuyente mucho más adecuada y de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? El marco regulatorio también, no solamente el reto está en implementar un módulo, sino también poder establecer de forma normativa lo que se requiere, lo que se necesita, ¿no? No todo siempre está a la mano, ¿no? Y la brecha tecnológica, ¿no? También. La brecha tecnológica tiene dos puntos, o sea, por ejemplo, alcanzar justamente lo que se requiere a través de instrumentos digitales. Y lo segundo es básicamente tener una mayor inclusión también, ¿no? A nivel tecnológico, ¿no? Si queremos llegar a todo tipo de contribuyentes, tendríamos que tener la certeza de que todos tienen acceso a las mismas herramientas, ¿no? Como les comento, y justamente lo que le indicaba es que una cosa es y un tema bien aparte es la digitalización y otra cosa es la transformación digital, ¿no? La transformación digital es un cambio estructural que definiría en todo caso cuál sería la relación entre los contribuyentes y las administraciones tributarias mediante el uso de estas nuevas herramientas que están saliendo, ¿no? Ahora bien, en el caso de Costa Rica, ¿no? ¿Por qué se inicia esta digitalización? ¿Cuáles son los objetivos claves, los objetivos principales? ¿Y cuál es el objetivo de Costa Rica Tribu CR, ¿no? ¿Por qué inicia la digitalización? Eficiencia, una mejora en la transparencia también fiscal, seguridad y manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Definitivamente, de hecho, todo está interrelacionado, justamente, y el punto más resaltante de esto es la eficiencia. Poder disminuir los plazos, poder trasladarle la carga, o al menos repartir la carga de la prueba, no solamente al contribuyente, sino también entre las administraciones tributarias, porque de hecho, eh, si la administración tributaria tiene la información que mes a mes, por ejemplo, el contribuyente presenta, no se debería volver a solicitar, por ejemplo, en un proceso de fiscalización, la misma información, ¿no? Conocemos, por ejemplo, bajo nuestra experiencia, tenemos alcance de que muchas de las administraciones tributarias vuelven a solicitar la misma información que ellos mismos tienen como resguardo, ¿no? Entonces, eso es importante recalcarlo. Eh, entonces, básicamente, el proceso de digitalización implica una reducción en los errores humanos, errores en discrepancias, en saldos, en declaraciones. Facilitaría en este caso también la autogestión del contribuyente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? ¿Por qué la digitalización? El objetivo es justamente es reducir errores humanos, ayudar al contribuyente, mejorar la comunicación digital también con el contribuyente, optimizar justamente el análisis de los datos, ¿no? Pasamos a Costa Rica, a Tribu CR, ¿por qué y cómo es que motiva justamente la aparición de este módulo, que es un módulo que promete ser bastante completo? Digo, promete porque de hecho todavía se siguen implementando las plataformas, se tiene un plan básicamente estipulado hasta el 2027 en donde la mayoría de los módulos o casi todos los módulos deberían ya estar funcionando hasta esa fecha, ¿no? Entonces, TribuCR, ¿qué es? Es una plataforma integrada, ¿no? Que no solamente maneja buzones electrónicos, gestiona saldos, también tiene prellenado de declaraciones y tiene también soporte de inteligencia artificial, justamente para el análisis de datos, ¿no? La DGT, la Dirección General de Tributación, justamente la ha implementado con estas funcionalidades, o al menos es lo que se quiere lograr, para poder mejorar justamente no solamente la recaudación a nivel local, sino también a nivel internacional, ¿no? ¿Qué cambios trae la modernización en Costa Rica? ¿No? Como ya lo hemos comentado, todo esto viene de un proceso básicamente, inclusive el gobierno de Costa Rica ha optado a conseguir un financiamiento justamente
con el Banco Mundial justamente para poder llevar adelante este proceso, ¿no? Es un proceso bastante complejo, bastante largo, en donde eh, se han contratado bastantes especialistas y GTT, que también es una consultora internacional dan a las administraciones tributarias sobre procesos digitales, ¿no? Entonces, es bien fuerte lo que trae justamente la tribu CR, ¿no? Y porque tiene diversos módulos, de los cuales ya, 27 módulos en total, de los cuales ya explicaré adelante cómo van estando a disponibilidad del contribuyente, ¿no? Entonces, la modificación, la modernización, justamente a nivel de lo que corresponde Hacienda Digital, es uso de datos, la analítica en la toma de decisiones, una mejora en ello. Modelo operativo, cambia todo el modelo operativo vienen de procesos anteriores, ahora se modernizan, ¿no? Cambia la cadena de valor, una mejor experiencia para el ciudadano. Innovación introduce nuevas ideas, generación de valor público, definitivamente, y tendría o debería tener un impacto positivo. Y hacia el ciudadano también, justamente, lo que se refiere justamente a la Hacienda Digital, o al menos funcionarios del gobierno se refieren a este punto, es que este tipo de innovación está relacionado directamente con un enfoque hacia el ciudadano, ¿no? Es para mejorar justamente sus procesos frente a lo que normalmente un contribuyente considera que es complejo, complicado, ¿no? Presentar declaraciones, temas tributarios, es bastante complejo, no solo en Costa Rica, sino también en cualquier parte del país, de los países, ¿no? De América Latina y Centroamérica. Y aquí justo con lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué cambios trae la modernización en Costa Rica? Bueno, son 27 módulos en total, básicamente, que van a ser atendidos por este módulo, Tribu CR, que serán liberados progresivamente. Hasta la fecha, hasta el, serán 20 de noviembre, están liberados nueve módulos, ¿no? Entonces, estos son los 9 módulos: registro único tributario, declaraciones y pago, cuenta integral tributaria, servicio al ciudadano, consulta integral hacendaria, comunicaciones y notificaciones, expediente electrónico, documental y facturador digital, ¿no? Tico Factura, que básicamente está habilitado desde el 1 de septiembre del presente año, ¿sí? Entonces, en lo que corresponde a este tema, a esta evaluación, a esta presentación, nos vamos a enfocar en precios de transferencia. Precios de transferencia básicamente manejaría, dentro de los que he mencionado, solo 3 módulos. El primero es declaraciones y pagos, en donde se debería presentar justamente el formulario 273, que es la declaración informativa, formulario Tribu CR, ¿sí? ¿Por qué pondría aquí el módulo 6? El módulo 6 es básicamente referido a comunicaciones y notificaciones. Hago referencia a ello porque básicamente, bueno, las administraciones tributarias, y dentro de su alcance, de su potestad, tendría, por ejemplo, que la capacidad de poder fiscalizar a cada uno de los contribuyentes. Entonces, cuando ellos busquen fiscalizar a un contribuyente, yo voy a recibir alguna notificación, alguna comunicación en este módulo, ¿no? Finalmente, en el expediente electrónico se subiría el informe de precio de transferencia ante la solicitud de la administración tributaria. Entonces, estos 3 módulos hay que tenerlos siempre en mente, hay que tenerlos en cuenta para cualquier tema relacionado a precios de transferencia. Gestión estratégica de precios de transferencia en grupos regionales. La TAM, de la defensa fiscal al valor corporativo. Quizás el nombre les puede sonar un poco extraño, pero básicamente lo que queremos llegar un poco, a forma de resumen, es que precios de transferencia es un poco más allá de lo que normalmente la gente o el ciudadano de pie conoce, ¿no? Que es simplemente una presentación frente al fisco y un cumplimiento fiscal, ¿no? De hecho, nosotros podemos sacarle mucho más provecho a los precios de transferencia, ¿no? Inclusive desde la perspectiva de un CFO, desde la perspectiva de un controller, en realidad puede ayudar muchísimo a la empresa a gestionar de manera más eficiente sus recursos, ¿no? Entonces,
Antes de eso, vamos a darle una breve introducción sobre lo que son los precios de transferencia en realidad y cómo estaríamos ubicados dentro de la normativa local y extranjera. ¿Qué son los precios de transferencia? Bueno, son básicamente los precios que negocian partes vinculadas, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios de vinculación que las compañías deben de cumplir para, para poder ser catalogadas como vinculadas, ¿no? Eso depende básicamente de la normativa local. Pero en estricto, estos precios que se pactan entre partes vinculadas o aquellas que se realizan con paraísos fiscales o empresas domiciliadas en zonas francas, en estricto tienen que ser similares a los que pactan terceros independientes. Básicamente, el pilar de los precios de transferencia es el cumplimiento del principio de plena competencia y de arm's length, como bien hacía referencia Diego. Este principio es principal, puede sonar un poco gracioso, pero en realidad la traducción de arm's length es distanciamiento o longitud del brazo, ¿no? Es que yo mantenga las mismas condiciones con terceros independientes con mis partes vinculadas, ¿no? Entonces, no puedo darle un tratamiento preferencial. Y a cuando se refiere a tratamiento preferencial, son en condiciones o son en los precios que yo pacto con ellos, ¿no? Entonces, eso es principal para los precios de transferencia. Básicamente, para hablar de precios de transferencia, también tenemos que tener un background, ¿no? Tenemos que tener conceptos claros, básicos. El primero de ellos es justamente el principio de plena competencia, que es lo básico, lo base de, el tema de precios de transferencia. Lo siguiente, básicamente, es que en realidad eh, todo esto, tema de precios de transferencia, puede ser atribuible a cualquier tipo de transacciones entre partes vinculadas, ¿no? Y también tener en cuenta de que detrás del principio de plena competencia o de arm's length está también justamente que las retribuciones o las contraprestaciones entre partes vinculadas también están sujetas a un análisis de funciones, activos y riesgos. Eso no solamente a nivel de precios de transferencia, eso es a nivel básicamente bajo cualquier área, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre comentarles ahorita sobre, yo contrato un carpintero, ¿no? Le digo básicamente que me ayude a construir una cama, a preparar una cama. Pero después le digo, ármame unos muebles. Entonces, definitivamente, él y yo no somos vinculados, ¿sí? Somos personas, somos terceros independientes. Yo contrato sus servicios para que me haga dos tipos de muebles. El primero es uno más sencillo y el segundo es uno más complejo. Definitivamente me va a cobrar uno más por el otro. Entonces, quiere decir que a medida que yo tengo más activos, más funciones, voy a tener que cobrar mucho más, ¿no? Entonces, básicamente, detrás del principio de plena competencia está también el análisis de funciones, activos y riesgos. Esto es a manera general para poder llegar a lo siguiente, ¿sí? Es básicamente un ejemplo bastante sencillo que lo saqué justamente de un proceso de fiscalización que tenía una empresa en Centroamérica. No específicamente Costa Rica, pero sí es de una empresa de Centroamérica, ¿no? Durante el ejercicio fiscal 2022, la empresa A realizó la venta de café a su parte vinculada no domiciliada. La empresa A se ubicaba en Honduras y la empresa B se ubicaba fuera del territorio hondureño, ¿no? Por un monto de $100. Aquí le hemos puesto un monto referencial, básicamente. Luego este proceso de fiscalización, donde la administración tributaria le toca la puerta, le llega un comunicado indicándole, bueno, hemos identificado que los valores que tú has pactado con tu parte vinculada no corresponden a valores de mercado, ¿no? Entonces, la administración tributaria determina de que la venta estuvo subvaluada, es decir, no debió ser $100, sino debió haber sido 120, ¿sí? Tal como se ve en el gráfico. Básicamente, las ventas de uno corresponden a los costos de otro, ceteris paribus, en el escenario uno, y en el escenario 2 es post-fiscalización.
en donde las ventas deberían haber sido 120 y por lo tanto corresponden a a los costos de venta a los 120 de la otra empresa, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, ese simple hecho de, por ejemplo, de modificar los precios de venta entre partes vinculadas, genera una reacción en cadena en el margen operativo, que pasamos de 5,26 en el escenario uno a 27,71 en el escenario 2. El escenario 2 es una vez que ya la administración tributaria me ha tocado la puerta y me ha dicho, bueno, tenías que haber marginado 27,71. He aquí la importancia de precios de transferencia no solamente a nivel de cumplimiento, sino también a nivel de márgenes. Como pueden ver, ese hecho de modificar las ventas de 100 a 120 en un ejemplo tan sencillo puede tener un impacto bastante importante. Entonces, si bien esta situación conlleva potenciales riesgos tributarios, también permite tener la visibilidad de los precios establecidos con partes vinculadas y el impacto que tendrían en los márgenes de rentabilidad operativa. Es justamente lo que estamos mencionando. Entonces, básicamente lo que se menciona es que, bueno, uno tiene que siempre tener en cuenta o bajo el brazo su estudio de precio de transferencia para poder sustentar frente a la administración tributaria que posiblemente el ajuste que ellos realizan no es el correcto, ¿no? Entonces, es importante también indicar de que a nivel técnico y la rigurosidad técnica es necesaria también para este tipo de análisis, ¿no? Pasamos justamente al timeline de modificaciones en normativa de precio de transferencia en Costa Rica. Como bien mencionaba Diego, no es un tema moderno, no es un tema actual, que recientemente se haya regulado la presentación de la declaración informativa anual en Costa Rica, no implica de que no tenía un contexto, ¿no? En el cual ya se venía trabajando, ¿no? Entonces, vemos que desde el 2013 en adelante han habido bastantes modificaciones, inclusive mucho más intensivas a partir del 2021, en donde Costa Rica afirma ya su membresía en la OCDE. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ello? Eh, Básicamente, la presentación de la declaración informativa anual en Costa Rica ha estado en stand-by desde el 2021, ¿no? Y a partir del 2025, el presente año, que ya se oficializó justamente la presentación, eh, ya la administración tributaria va a poner foco justamente a ello. Hay multas justamente por la no presentación o por una presentación errónea, ¿no? Según estimaciones de la Dirección General de Tributación, aproximadamente 2.500 empresas costarricenses podrían estar sujetos a estas regulaciones. Y considerando dentro de uno de los, de las personas o de los sujetos obligados a la presentación, son aquellos que pueden ser grandes contribuyentes nacionales. En estricto, esos grandes contribuyentes nacionales están más o menos en un número de 1.000 aproximadamente hacia los números de en agosto de la administración tributaria, ¿no? Eso, eso es importante tenerlo en cuenta, que es bastante grueso el espectro de análisis de precios de transferencia en Costa Rica, ¿no? Como les comento, a partir del 2021 en adelante vino una acelerada modernización justamente del sistema tributario nacional en Costa Rica. El país, justamente a raíz de la firma de la membresía en la OCDE, se comprometió a mejorar justamente sus prácticas internacionales en materia fiscal, incluyendo también los relacionados a precios de transferencia, ¿no? Hay una Biblia de precios de transferencia que son las directrices sobre precios de transferencia de la OCDE, ¿no? Que en donde se rige y donde son, en la mayoría de los países, una fuente de interpretación. Y esto es un poco lo que les comento. ¿Quiénes son los sujetos obligados a esta presentación? Las autoridades han dispuesto que deben hacerlo los contribuyentes del impuesto sobre utilidades que cumplan cualquiera de los siguientes puntos. Uno, ser grandes contribuyentes nacionales. Lo segundo es pertenecer al régimen de zona franca. Y lo tercero son operaciones con partes relacionadas que de manera conjunta o separada sean mayores a 1.000 salarios base en el ejercicio fiscal bajo análisis, ¿no? Tenemos tres puntos a considerar.
justamente, serían los sujetos obligados a la presentación de la declaración anual informativa de precios de transferencia, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta bien que independientemente si uno cumple con cualquiera de estos puntos, ¿no? La empresa o la administración tributaria le podría solicitar a la empresa su estudio de precio de transferencia. Eso no, o al menos el no tener cualquiera de estos tres requisitos, el no cumplir cualquiera de estos tres requisitos, no libra de la obligación al contribuyente de tener justamente su estudio de precio de transferencia. El estudio de precio de transferencia, el tenerlo, la administración tributaria lo puede solicitar en el momento que ellos consideren adecuado, ¿sí? Ahora bien, volvamos un poco a estos tres criterios justamente para sentirse obligado justamente a la presentación de la declaración jurada informativa de precios de transferencia, ¿no? Si bien, como les comento, grandes contribuyentes nacionales están bien identificados por la Administración Tributaria, que aproximadamente a fechas de agosto deberían ser casi 900 o 1000, eh, el punto 3 básicamente, este umbral económico convierte a muchas de las empresas, a muchos de los contribuyentes en sujetos obligados, inclusive si no están clasificados como contribuyentes nacionales, ¿sí? Básicamente los 1000 salario base son 462.200.000 colones o equivalentes a $920.000, ¿no? Entonces, operaciones equivalentes a $920.000, bueno, ya permite que yo tenga obligación justamente la presentación de esta obligación, ¿no? Eh, Como les comentaba, también la administración tributaria podría requerir en cualquier momento el estudio de precio de transferencia y tiene que estar justamente debidamente elaborado en tiempo y forma, ¿no? La multa podría llegar hasta los 46 millones de colones. ¿Por qué no se debe ignorar esta normativa? Si bien el título de esta parte es más relacionada a un tema de gestión, a un tema de estrategia tributaria, en estricto, esto es una de las partes importantes que un CFO debe tener en cuenta también, o un controller, o la empresa en general, ¿no? Porque si se ignora esta normativa, que probablemente también vaya más allá de la multa económica, sino también lleva a un tema reputacional finalmente, eh, genera pues cierto descontento o generaría cierto descontento para, para los contribuyentes el hecho de no cumplir con esto, con la presentación de la declaración jurada informativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no presento la documentación, la multa que podría llegar es del 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de 3 salarios base y con un máximo de 100 salarios base, ¿no? La posibilidad de aplicación de la reducción es posible. Entonces, ¿se puede dar una reducción? Sí, se puede dar una reducción. No obstante, lo primero que la Administración Tributaria va a remarcar es, bueno, me tienes que pagar el 2% de tus ingresos brutos, ¿no? Entonces, eso es uno, si es que yo no lo presento. Lo siguiente son los errores. Entonces, tengo que tener bastante cuidado al momento de poder subir esa declaración jurada, ¿no? Ahora ya voy a detallar un poco, más o menos, cuánto es la información que se solicita justamente para ser llenada a fines de cumplir con esta obligación. Eh, los ajustes por precios no conformes. La administración tributaria puede ajustar también los precios que yo pacte con mis partes vinculadas. Como hemos visto en el ejemplo, en el pequeño ejemplo de hace un par de slides atrás, es donde, por ejemplo, estamos en un escenario uno, ¿no? El escenario uno es el inicial en el que yo pacto con mi parte vinculada un precio, y en el segundo escenario es donde ya la administración tributaria me dice, bueno, lo que tú has pactado con tu parte vinculada no es correcto. Entonces, eso también conlleva básicamente a un potencial riesgo, ¿no? Entonces, justamente es tener en cuenta la rigurosidad técnica en el análisis de precio de transferencia. Adicionalmente, se pueden aplicar intereses y recargos, ¿no? Como ustedes podrán entender, definitivamente cuando la fiscalización viene por un año atrás, del 2020, entonces se aplican intereses y recargos por la omisión de impuesto a la renta o impuesto sobre las ganancias, en general hacia el presente, ¿no? Se trae a valor presente básicamente esos intereses y recargos, ¿no? Y sanciones penales en caso de evasión fiscal. Entonces,
Precio de transferencia no es un tema delicado. Ahora cada vez más se está poniendo mucho más, cada vez más se pone más interés en este punto, ¿no? Ya las revisiones fiscales, las revisiones de la administración tributaria sobre los márgenes que deberían pactar las compañías, los precios que deberían pactar, eh, es cada vez mayor, ¿no? Entonces, los puntos claves a revisar es que los precios deben reflejar condiciones de mercado entre partes independientes, ¿no? Que aplica tanto para transacciones locales como internacionales, que la carga de la prueba recae en la empresa contribuyente. Sí, siempre, ¿no? Entonces, si bien la administración tributaria puede cuestionarme algunas cosas, definitivamente, pues, si yo no presento nada en el transcurso de la fiscalización, definitivamente, pues, es la empresa la que tiene que llevarse ese riesgo, ¿no? Y las multas pueden superar hasta los 46 millones según el tamaño de la empresa. Sí, es importante tener en cuenta esto, no solamente, y ahora a partir de que ya se reglamentó el tema, entonces hay que evaluar bien efectivamente la decisión que se va a tomar, ¿no? Si es que hay que resguardar bien la información relacionada a precios de transferencia y también tener justamente esta rigurosidad técnica, ¿no? Esto, además del cumplimiento fiscal que ya hemos visto, ¿no? Lo que conlleva justamente a la aplicación de multas, intereses, sanciones y recargos en general, eh, ¿puedo generar valor a mi empresa a través de los precios de transferencia? Sí, definitivamente sí. Justamente los beneficios de una adecuada gestión de precios de transferencia a nivel de mis transacciones intercompany pueden ayudarme justamente a generar un mayor valor a mi empresa, ¿no? Inclusive pueden ayudarlo a ser mucho más eficientes. Como, por ejemplo, vamos acercando un poco la imagen para que los puedan leer también, para que me puedan seguir con la explicación, ¿no? El análisis funcional, de las cuales Diego y yo estuvimos conversando al inicio de la presentación, es que es necesario para cualquier tipo de estudio de precio de transferencia. Un buen análisis de precio de transferencia tiene que ir de la mano con un buen análisis funcional, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué le permite a un CFO saber cuál es el análisis funcional o saber cuáles son las funciones o dónde están distribuidas las funciones, activos y riesgos en la corporación, ¿no? Entonces, porque definitivamente, y esto iba también de la mano del ejemplo del carpintero un poco, es que las funciones, activos y riesgos tienen que estar, eh, la contraprestación o el margen que se deba pactar en una empresa deberían estar asociados, por ejemplo, a este análisis funcional, ¿no? Si yo realizo más funciones, debería tener una mayor contraprestación. Y si una empresa dentro de la corporación realiza menos funciones, tiene menos activos y afronta menos riesgos, debería tener una menor contraprestación. Entonces, si yo veo el panorama general, ¿no? Si yo veo el panorama general como un controller o como un CFO, la visión transversal me permitiría detectar redundancias operativas. Quiere decir que yo voy a identificar qué empresa hace qué, básicamente, qué activos tienen, qué empresa tiene tales activos o qué empresa afronta tales riesgos, y yo podría en general hacer una revisión de todo ello y poder indicar que hay redundancias operativas, hay dimensionamiento de los costos o de los gastos, o hay asignaciones ineficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me permite reducir gastos y mejorar los márgenes operativos, ¿sí? Una mayor visibilidad y análisis detallado de la rentabilidad por unidad de negocio, ¿no? Mayoría de veces los análisis de precio de transferencia requieren identificar cuál es la rentabilidad que debería atribuirse a cada entidad, a cada línea de producto o a cada segmento de mercado. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Lo primero está básicamente o enteramente relacionado a lo segundo. Entonces, esta información no suele siempre estar disponible para todos, ¿no? Pero es crítica porque definitivamente pues uno revisa funcionalmente cómo están justamente las entidades del grupo y en función de ello va asignando justamente las rentabilidades, ¿no? que le corresponderían. Entonces, eso me permite a mí generar una mejor gestión. Pasamos al tercer punto, que es una evaluación del impacto económico de eventos extraordinarios, ¿no?
Entonces, básicamente yo trabajo con los estados financieros de la compañía bajo el análisis de precios de transferencia, ¿no? Entonces, puede ser que en ciertos años yo tenga algunos gastos, algunos eventos extraordinarios que me hayan generado justamente mayores sobrecostos, mayores gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite justamente precios de transferencia también? Que es que en entornos volátiles, como por ejemplo, hasta hace poco hemos vivido el tiempo de la pandemia, ¿no? Eh, puede permitirme, por ejemplo, el análisis de precio de transferencia de las cuentas o todas las transacciones que han tenido entre partes vinculadas, me permiten, por ejemplo, hacer un análisis de cuáles han sido estos eventos extraordinarios, cuáles han tirado hacia abajo mi margen y en realidad poder escribirlos, ¿no? Para hacer un análisis que sea adecuado y conforme a la realidad económica y usual de la compañía, ¿no? Entonces, la importancia es que esto me permite hacer, por ejemplo, un defense file, justamente, ¿no? Puedo eh, agrupar toda la información que sea necesaria justamente para poder sustentar el extraer estos gastos extraordinarios dentro de mi análisis de precio de transferencia, ¿no? Entonces, eso es importante también. El cuarto punto me permite, por ejemplo, una profundización en las causas de las pérdidas operativas, ¿no? Cuando una entidad del grupo reporta pérdidas, es fundamental entender si estas derivan de decisiones estratégicas, condiciones de mercado o políticas de precios internas, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una compañía le vende aproximadamente el 80% de sus ingresos corresponden a operaciones de venta de bienes a su parte vinculada, ¿no? Entonces, si yo calculo el margen operativo, este margen me puede salir negativo. Entonces, qué es lo que podría concluir? Podría concluir que como el 80% de las ventas a mi parte vinculada justamente corresponden a operaciones de precios de transferencia, ¿no? Operaciones que están bajo el ámbito de precios de transferencia, quiere decir que ese margen de pérdida me está dando un problema de precio de transferencia. Es atribuible justamente a temas de precio de transferencia. En ese sentido, lo que a mí me permite también es saber tomar decisiones, porque pues, en este caso que les planteo es un tema de precio de transferencia, pero en otros casos, por ejemplo, que puede dar pérdida, no son necesariamente operaciones de precio de transferencia, sino también pueden ser a decisiones en, en gerenciales, por ejemplo, ¿no? Este año decidimos cerrar, entonces solamente tengo operaciones hasta mitad del año, entonces como no es un año completo en realidad y vendo mis productos porque ya estoy a punto de cerrar por debajo del costo, puede también generar una pérdida para la compañía. En ese sentido, y frente a la administración tributaria debemos tener toda la información que sea necesaria para poder sustentar cuáles son las pérdidas también, ¿no? Por ejemplo, el punto 5 que es un tema bastante controversial, al menos aquí en Perú, por ejemplo, es un tema que está llevando bastante revuelo a nivel de los contribuyentes, dado que las fiscalizaciones, por ejemplo, han sido mucho más intensas en este punto, en este tipo de transacciones, ¿no? Servicios intragrupo. En el caso de Costa Rica, de repente el tema no está todavía tan extendido. Poco a poco se viene modificando la normativa a nivel de los demás países en este punto, pero lo que se menciona, por ejemplo, o lo que se busca justamente con el análisis de los servicios intragrupo es que justamente obligaría al CFO o al controller a cuestionarte si estos servicios son necesarios o no. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene ya todo el mapa de las transacciones intercompany, entonces puede ver que muchas veces los servicios son repetidos, ¿no? Y como dentro de la normativa de los servicios intragrupos existe el tema de duplicidad, entonces nos permite justamente tener un enfoque de optimización de esos recursos, ¿no? Una empresa o un tercero no va a contratar dos veces el mismo servicio. Entonces, ese enfoque me permite a mí ser un más eficiente justamente en los costos y los gastos, ¿no? que asumo, ¿no? Entonces, como bien se menciona aquí, este análisis evita costos innecesarios, mejora la eficiencia operativa y reduce el riesgo de reparos fiscales por servicios duplicados o sin sustento, ¿sí? También es un tema importante mencionar que los servicios intragrupos
tanto en las normativas de la OCDE como en la mayoría de los países en donde nosotros tenemos presencia, hace referencia justamente a la fehaciencia, y a la deducibilidad de los gastos, ¿no? Gastos, costos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, mientras que yo pueda tener o pueda soportar un gasto, entonces va a ser justamente, voy a podérmelo deducir como tal. A ver, un segundo. El punto 6, perfil de riesgo y rentabilidad esperada. El principio de plena competencia requiere que la rentabilidad generada por cada entidad esté alineada con las funciones, activos y riesgos que se asumen. Esta lógica trasciende lo tributaria, permite a las áreas de planeamiento y finanzas entender con mayor precisión el perfil económico de cada una de las unidades de negocio, ¿no? Esto era un poco lo que hemos venido conversando: definir expectativas razonables de retorno y detectar desequilibrios que afecten la sostenibilidad del modelo económico del grupo. Efectivamente, ¿no? Es importante que las funciones activos y riesgos estén alineadas a la rentabilidad o, en todo caso, a los márgenes que se obtengan de estas, ¿no? Del análisis de estas. Otro punto también importante es: precio de transferencia es importante para el análisis de los préstamos intragrupo, ¿no? Para ver si es que las tasas que se pactan entre partes vinculadas se encuentran a condiciones de mercado. Entonces, ¿qué me permite esto desde una perspectiva corporativa? Me permite evaluar cuáles, si las condiciones de los préstamos entre partes relacionadas son consistentes con las condiciones de mercado. Evaluar si la estructura de financiamiento interna es eficiente, no solamente evitaría ajustes en el impuesto a la renta, sino también, por ejemplo, contingencias llevadas por temas de subcapitalización, ¿no? Y también puede generar ahorros financieros concretos, ¿no? Y también, por ejemplo, gestiones a nivel de tesorería, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchos más modelos de gestión de tesorería a nivel de transacciones intragrupo. El punto 8 es reducción a la exposición a riesgos fiscales y reputacionales. Bueno, esto es parte justamente del cumplimiento también de las declaraciones o de las obligaciones de precio de transferencia, ¿no? Si uno, por ejemplo, cumple con sus obligaciones, no tendría una exposición a riesgos fiscales. Más aún, le daría fortaleza el hecho de que la compañía o el grupo tengan políticas de precios de transferencia y que éstas se cumplan, ¿no? Unas políticas formales, llevadas, por ejemplo, a directorio, en donde, en donde principalmente se pacten las condiciones que deberían establecerse entre partes vinculadas, ¿no? Por ejemplo, cuál es el margen que debería pactarse entre una venta de bienes, entre determinados servicios, ¿no? Esos son políticas de precio de transferencia, ¿no? A fin de cumplir con el procedimiento del buen gobierno corporativo, se establece básicamente que estos sean formales y firmados por miembros del directorio, ¿no? 9 y 10, ¿habrán otros beneficios? Efectivamente, siempre hay otros beneficios. Básicamente los que se han venido planteando o los que se han venido indicando, estos beneficios de de una adecuada gestión en precios de transferencia, están relacionados básicamente con lo que tenemos a la fecha, ¿no? A la fecha, y están alineados en temas normativos. Sí habrán otros beneficios, evidentemente, cuando se implementen otras herramientas a nivel de precios de transferencia, ¿no? Como por ejemplo, vengo adelantando un poco, es el intercambio automático de información, ¿no? Entonces, en el intercambio automático de información no solamente genera un beneficio en la administración tributaria, sino también al contribuyente, ya que no necesita solicitar o hacer requerimientos adicionales a su contraparte, básicamente, ¿no? Entonces, disminuye la carga de la prueba también para el contribuyente. Les comento un poco sobre todo este punto de que, por ejemplo, a nivel de Perú, a nivel de lo que corresponde al contexto peruano, donde SUNAT sí ha aumentado bastante su capacidad técnica y las acciones de fiscalización, eh, es importante, por ejemplo, establecer todos estos puntos o tenerlos bien en claro, porque definitivamente, pues, nosotros cuando le brindamos ante una potencial fiscalización de la administración tributaria, le brindamos información, le generamos
aprendizaje de la administración tributaria. Cada vez más va aprendiendo, cada vez más va, ya sabe qué puntos atacar y qué no, ¿no? Entonces, yo que consideraría que, por ejemplo, un buen frente o una buena defensa frente a SUNAT o frente a la administración tributaria es establecer políticas de precio de transferencia o acuerdos anticipados de precios, ¿no? Entonces, eso genera una mayor estabilidad jurídica también para las compañías, ¿no? Esto es un poco el resumen definitivamente de lo que hemos venido conversando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas en general? Bien, me has hablado de las transacciones que puedan haber y cómo yo debería cambiar mi perspectiva por cada una de las transacciones que venga evaluando o que venga revisando en el informe de precio de transferencia, ¿no? Entonces, la perspectiva es que básicamente a nivel tributario, los beneficios que pueden generar es que, bueno, si yo cumplo con la presentación, mi declaración, cumplo con la exigencia técnica justamente de mi análisis y todo lo demás, me permite, por ejemplo, eh, evitar cualquier tipo de disputa no fiscal, ¿no? Con las autoridades fiscales, ¿no? Cumplimiento tributario, ya no tengo multas, ya no tengo sanciones, ya no es necesario, inclusive reputacionalmente frente a la administración tributaria, ya no voy a tener ninguna complejidad, ¿no? Entonces, cumplimiento tributario me permite, por ejemplo, evitar sanciones y multas, ¿no? Y ser más óptimo a nivel fiscal. ¿A qué se refiere eso, no? Que básicamente si yo tengo también políticas o establezco normas dentro de la corporación justamente para poder resguardar la información necesaria o anticiparme a las necesidades de la administración tributaria, evidentemente voy a ser eficiente, ¿no? Voy a ser más óptimo en mi trabajo, ¿no? Porque cuando ya llegue la fiscalización, ya no voy a tener que empezar desde cero, ¿no? Y es más, a veces las fiscalizaciones llegan de años anteriores. Si, por ejemplo, estoy ahorita en el 2025, puede llegar del 2020, 2022, ¿no? Entonces, regresar a ese año es más complicado, por ejemplo, que en el ejercicio en curso yo poder resguardar toda la información, ¿no? O poder eh, revisar mis precios en ese momento, ¿no? ¿Me permite también una adecuada gestión de riesgos? Sí, evidentemente. La planificación en precios de transferencia ayuda a gestionar el riesgo de auditorías fiscales y litigios, ¿no? Al documentar y justificar los precios de transferencia, la empresa puede demostrar a las autoridades fiscales que se cumplen con las normativas y regulaciones, ¿no? Ahora, a nivel de gestión empresarial, también me ayuda definitivamente a tomar mejor decisiones. Establecer precios de transferencia que cumplan con el principio de plena competencia es esencial para evaluar el rendimiento de las distintas divisiones de las empresas de manera precisa. ¿Sí? Es lo que ya conversábamos un poco, que debe estar acorde con el análisis funcional. Esto facilita la toma de decisiones informadas sobre inversiones, asignación de recursos y evaluación del desempeño. Mejora también en eficiencia operativa. Una planificación efectiva en precios de transferencia puede conducir a una mayor eficiencia operativa, ¿no? Al alinear los incentivos y los objetivos financieros entre las distintas empresas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Consistencia y transparencia. Establecer políticas claras de precios de transferencia promueve la consistencia y transparencia en las operaciones internacionales de la empresa. Esto es fundamental para construir relaciones sólidas, no solo con las autoridades fiscales, sino también con otros stakeholders. Ahora bien, eso es un poco más de lo que hemos conversado recientemente, ¿no? Que es básicamente los potenciales riesgos de no planificar mis precios de transferencia, que son los riesgos fiscales y reputacionales desde la perspectiva del CFO, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo, por ejemplo, tributario? Es que me fiscalicen y yo no tener absolutamente nada de información que poder sustentar mis precios de transferencia. En ese sentido, por ejemplo, un riesgo tributario es justamente una auditoría y una disputa fiscal, ¿no? En donde se me cuestione justamente la aplicabilidad de las metodologías de precio de transferencia o se me cuestione
cuál es el precio que yo he pactado, la rentabilidad que yo he obtenido en operaciones con partes vinculadas, ¿no? Entonces, un control inadecuado puede dar lugar a auditorías fiscales, disputas, lo que puede consumir el tiempo y recursos considerables, efectivamente, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, para evitar una potencial fiscalización o en todo caso poder yo resolver mis problemas de precio de transferencia es poder tenerla clara antes de la presentación de la declaración de renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía tengo tiempo justamente de sobra para poder gestionar bien o poder arreglar cuáles son los potenciales problemas, ¿no? Si es que hay algún ajuste, lo adiciono en la declaración jurada. Entonces, en ese aspecto, y ya me evito ya a futuro de que la administración tributaria me cuestione sobre una determinada transacción, ¿no? Lo otro son sanciones y multas. La falta de control, justamente sobre este tipo de puntos, puede llevar a sanciones fiscales y multas, afectando negativamente la situación financiera de la empresa, ¿no? Nosotros tenemos un caso bastante conocido, que por ejemplo, en donde, claro, SUNAT llega a un proceso de fiscalización con una compañía, la SUNAT es la Administración Tributaria Local, en donde justamente el monto es exorbitante, el monto del ajuste es exorbitante, al punto que afectó justamente a nivel reputacional, tuvo efectos a nivel reputacional este ajuste y también en su flujo de caja, definitivamente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La reputación y relaciones con autoridades fiscales, ¿no? Las prácticas inadecuadas pueden afectar la reputación de la empresa y debilitar las relaciones con autoridades fiscales, lo que podría llevar o podría resultar en un mayor escrutinio, ¿no? A ver, ahora, a nivel de gestión empresarial, lo que podría conllevar es una mayor complejidad y costos administrativos, mantener un control riguroso sobre los precios de transferencia puede aumentar la complejidad administrativa y los costos asociados con una documentación y con el cumplimiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también, eh, por ejemplo, cuando está bien llevar el control sobre el precio de transferencia, pero llevar mucho control sobre el precio de transferencia implica también una mayor nivel de recursos usados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tendríamos que equilibrar justamente este tipo de control sobre este tipo de operaciones, ¿no? Impacta en la toma de decisiones. Un control excesivo, inapropiado sobre los efectos del precio de transferencia puede afectar negativamente la toma de decisiones y estrategias de la empresa, ¿no? Definitivamente, como podemos ver aquí, o sea, tanto a nivel de riesgos como a nivel de beneficios, por ejemplo, que puede llevar un análisis de precio de transferencia, tenemos que siempre ser equilibrados, ¿no? En este aspecto. Procesos de fiscalización tipo LATAM. Este es principalmente el mayor riesgo que podría darse en lo que corresponde a precios de transferencia, ¿no? Que me abran un proceso de fiscalización, un proceso de auditoría, y que efectivamente, pues, el ajuste, el monto del ajuste, o lo que la administración tributaria le diga al contribuyente, lo que tiene que pagar, básicamente, por la omisión de impuestos, sea exorbitante, ¿no? Entonces, en este punto, lo que les vamos a comentar es cuál es el proceso de fiscalización tipo, cómo es que ocurre, cómo es que se abre el proceso de fiscalización en promedio en la mayoría de los países donde nosotros tenemos presencia, ¿no? Entonces, el proceso de auditoría siempre se inicia, bueno, con un requerimiento base, un requerimiento de información, en donde la administración tributaria, bueno, si lo hace, es básicamente porque tiene la intuición de que hay algo detrás, ¿no? No siempre, no siempre la administración tributaria en este caso, por ejemplo, ha podido detectar algo siempre, ¿no? Siempre manda el primer requerimiento, en algunos casos se corta el proceso y ya no vuelve a mandar más, ¿no? Se le responde y ya no vuelve a mandar más, pero en la mayoría de los casos es que empieza el proceso con un requerimiento básico, ¿no? Lo que podemos ver es que máximo a los 10 días tenemos que estar respondiendo ese requerimiento de información, ¿no? Puede ser a nivel integral, me refiero a nivel, por ejemplo, de renta en general,
o puede ser específicamente a nivel de precios de transferencia. ¿No? Entonces, cuando es específico a nivel de precios de transferencia, es porque tiene la sospecha de que mis precios o mis márgenes pactados entre partes vinculadas no están alineadas a ello, ¿no? No están alineados al principio de plena competencia. Luego, el proceso de auditoría, ¿no? Una vez que nosotros hemos respondido básicamente cuáles son los requerimientos de información, hemos, hemos respondido lo que viene solicitando la Administración Tributaria, lo que viene es que es justamente, bueno, se abre el proceso, ya está, se abre el proceso de revisión por parte de la Administración Tributaria, comienza a revisar toda la información que le hemos proporcionado y después de todo un conjunto de requerimientos de información, viene justamente una resolución de determinación, ¿no? En donde nos indica el ajuste o cuánto es lo que deberíamos pagar justamente a la Administración Tributaria por haber encontrado por un problema en precios de transferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un acta de cierre en estricto, esa sería, por ejemplo, una resolución de determinación en donde se determina la deuda, ¿no? Y después de eso se entra al litigio, ¿no? Entonces, bueno, lo que también hemos visto es que hay propuestas de ajuste por parte del contribuyente, ¿no? En donde, por ejemplo, vemos de que eh, muchas veces se llega a una conciliación entre el auditor de la administración tributaria o el contribuyente, ¿no? Pero siempre, siempre es hacia arriba el ajuste, ¿no? Siempre lo que va a buscar, siempre la administración tributaria es poder generar la mayor cantidad de contingencia para la compañía, ¿no? Justamente por su actividad, por su función de recaudación. Los criterios utilizados en selección de contribuyentes para la fiscalización de precios de transferencia, bueno, este es uno una información básicamente que hemos obtenido del CIAT, ¿no? En donde cuáles son los procesos de fiscal, o cuál es el perfil que busca la administración tributaria para abrir un proceso de fiscalización, cuáles son estos criterios, ¿no? Tenemos evaluación y tendencias del comportamiento tributario del contribuyente, ¿no? Un tema reputacional. Tengo si es que tiene operaciones con paraísos fiscales. Si hay división de rentabilidades, ¿no? Por ejemplo, yo he abierto una nueva empresa en otra compañía, perdón, una nueva empresa en otro país. Perdón. Entonces, si es que este traslado de funciones, activos y riesgos hacia ese nuevo país corresponden o se encuentran alineados al análisis funcional, ¿no? Si los valores declarados en operaciones con empresas vinculadas corresponden a lo que se indica en el estudio de precio de transferencia, ¿no? Se hace un cruce con información financiera, tributaria y aduanera muchas veces, ¿no? Entonces, ahí, básicamente estos criterios, estas estrategias utilizadas por las administraciones tributarias son básicamente para identificar cuáles son los errores de los contribuyentes en cualquiera de estos casos, ¿no? Entonces, una vez que identifica esto, bueno, yo mando mi requerimiento, mi primer requerimiento, ¿no? Para iniciar la auditoría. Eso es lo que menciona el CIE. ¿Y cómo mitigar estos riesgos? Bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, las políticas de precio de transferencia es muy importante eh, porque básicamente establecen cómo obra la compañía o las entidades dentro de un grupo frente a lo que corresponde a precios de transferencia, ¿no? Frente a sus partes vinculadas. Comparativos con la industria, es importante siempre evaluar eventualmente los márgenes que obtiene la compañía en el transcurso del año, ¿no? Y también hacerse un comparativo con cómo va la industria. Entonces, también si yo tengo, pues, por ejemplo, márgenes bastante altos y que están por encima, siempre por encima de la industria, en realidad me estoy comparando bien, entonces, o en realidad pertenezco a otra industria, ¿no? En ese aspecto sí hay que hacer una evaluación, eh, o recomendamos hacer una evaluación trimestral, por ejemplo, de los márgenes, ¿no? Inclusive hasta semestral. Entonces, con ello, por ejemplo, podríamos reducir cuál es este riesgo de que me fiscalicen y me cuestionen más cosas de las que en realidad debería tener conciencia de la administración tributaria, ¿no? Armar un defense file. El defense file es importante ya que me permite ahorrar costos, por ejemplo, me permite ser mucho más eficiente, por ejemplo, en cara de una fiscalización. Entonces, porque es como que yo armo una carpeta en donde sustento todas mis operaciones con partes vinculadas, ¿no?
tengo contratos, tengo facturas, inclusive tengo las cuentas contables, entonces hago la trazabilidad de toda la documentación y la guardo en un file. Entonces, eso me permite, al momento de que la administración tributaria me toque la puerta, poder tener y presentarlo y decir, bueno, todo está correcto y en orden, ¿no? Una vez más, el Defense File va acompañado también de un intensivo análisis técnico justamente a nivel de precios de transferencia. Pues, ¿no? De nada me serviría tener la documentación en la mano cuando no puedo sustentar técnicamente mis precios de transferencia, ¿no? Realización de análisis preliminares, sí, siempre es bueno realizar un análisis con corte para ver cuál es mi situación a nivel de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, si mi cierre del ejercicio fiscal es el 31 de diciembre del 2025, yo puedo realizar un análisis preliminar con corte a septiembre u octubre, por ejemplo, ya que en la mayoría de los casos, noviembre y diciembre, a menos que no sea una compañía que tenga un ciclo estacional, entonces, yo podría, por ejemplo, bueno, estoy cogiendo ya básicamente información financiera de meses de una gran cantidad de meses, entonces es representativo, ¿no? Yo puedo decir, hasta noviembre tengo un margen de tanto y ese margen corresponde a valores de mercado, por lo tanto, lo que ocurre en noviembre y diciembre en realidad no va a afectar mucho mi rentabilidad. Eso es bastante importante. La documentación de soporte está alineada bastante al Defense File. Defense File básicamente, pues, no tenerla a la mano, la documentación de soporte, tenerla a la mano, contratos, facturas, registros contables, etcétera, ¿no? Para estar preparados. Y segmentación de la información financiera, ¿no? También eh, este punto es importante porque, de hecho, lo que busca la administración tributaria es que los análisis sean individuales, o sea, que cada transacción, dime el margen de esta transacción, dime el margen que aplicas en este tipo de servicios. Entonces, busca que los análisis sean individuales. Si yo lo analizo con toda la información de la compañía, en realidad podría generar ciertas distorsiones en el análisis de precio de transferencia. Por lo tanto, cuando yo me refiero a segmentación de la información financiera es tener las ventas, los costos, los gastos, hasta el nivel operativo, de justamente, bueno, y la utilidad operativa, básicamente, de un tipo de transacción en específico, ¿no? Entonces, esa sería la información que yo necesitaría para poder hacer un análisis individual de cada una de las operaciones que tengo con partes vinculadas. Tendencias en Latinoamérica, cooperación fiscal e intercambio de información. Aquí, básicamente, lo que les comento, o lo que les venía a comentar, es que la tendencia, básicamente, de las administraciones tributarias en Latinoamérica y Centroamérica es que se están alineando mucho más a los temas de BEPS, ¿no? BEPS significa justamente erosión de la base imponible y traslado de beneficios en castellano, ¿no? En inglés es Base Erosion and Profit Shifting. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las compañías van generando más estructuras, más tipos de operaciones en las cuales puedan justamente saltarse las normativas locales y también las internacionales. Pero justamente BEPS es un proyecto en el cual ya conoce de estas nuevas estructuras y viene implementándose países a países, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, esto, como producto de ello, existe un fortalecimiento en la transparencia fiscal y en el intercambio de la información, como les comenté al inicio, ¿no? Según el informe de transparencia fiscal en América Latina 2025, del Foro Global en 2024, se identificaron ingresos adicionales por 94 millones de euros mediante el intercambio previo petición, que es el intercambio de información. Quiere decir que eh, las administraciones tributarias que han acogido, que han aceptado justamente este intercambio de información, han podido recaudar 94 millones de euros adicionales. Entonces, de lo que normalmente recaudan, ese monto es bastante importante, ¿no? 491 millones de euros por intercambio automático de información financiera, ¿no? Entonces, estos intercambios automáticos se suscriben justamente mediante acuerdos marco, ¿no? Que básicamente utilizan el modelo OCDE, en donde
suscriben justamente, bueno, yo acepto intercambiar información contigo de país a país para poder aumentar tu posibilidad de poder fiscalizar a un determinado contribuyente que tiene operaciones con otro país, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Tener en cuenta que más de 2.000 relaciones bilaterales de intercambio de información han sido establecidas mediante convenciones de asistencia administrativa mutua. Básicamente, se han firmado más de 2.000 acuerdos bilaterales, ¿no? Bajo este concepto, ¿no? De convención de asistencia administrativa mutua, ¿no? Países de la región ya operan bajo este sistema y avanzan hacia la CARF. ¿Qué es la CARF? Justamente es el intercambio automático de información de criptoactivos. Entonces, en ese aspecto también es importante tener en cuenta que la tendencia justamente de las administraciones tributarias es ya no solamente operaciones de financiamiento y demás, sino también hacia este tipo de activos, ¿no? De activos digitales, ¿no? Se explora usar esta información para la lucha contra el lavado de activos, prevención del financiamiento del terrorismo y otros, ¿sí? ¿Cuál es el impacto BEPS y la evolución post-BEPS en precios de transferencia? ¿No? Esa es la principal tendencia también, ¿no? Básicamente, lo que, a lo que lleva este, a lo que converge justamente este tema de precios de transferencia es que las administraciones tributarias, tanto de Latinoamérica como principalmente también de Centroamérica, buscan reforzarse, ¿no? A través de estos lineamientos. Entonces, la OCDE es la quien establece justamente esos estándares internacionales. Por lo tanto, quiere decir que este impacto, el impacto que ha tenido el proyecto BEPS, ha sido bastante importante en Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Ahora lo vemos en Costa Rica, por ejemplo, también. Multinacionales se enfrentan a mayor escrutinio para la implementación de medidas BEPS. Efectivamente, las administraciones tributarias están ya detrás de cada compañía, detrás de cada contribuyente, justamente por la implementación de estos lineamientos, ¿no? La OCDE actualizó perfiles de precios de transferencia por país. En México se espera, por ejemplo, un enfoque simplificado para actividades de marketing y distribución, ¿no? En función de esto último que comento, una de las principales tendencias es establecer básicamente o alinearse también a lo que es el pilar uno y el pilar 2, ¿no? Que ese es BEPS 2.0, BEPS 3.0, digamos, ¿no? Porque básicamente ya el pilar 2 lo que establece es, por ejemplo, es una tasa mínima de impuesto, la que debería establecerse a nivel de grupo, de un 15%. Entonces, esto está en stand-by todavía en algunos países, de hecho, por la negativa de Estados Unidos frente a los lineamientos de la OCDE, que evita acogerse justamente a esto, pero no obstante, ya están avanzando o ya tienen bastante avanzados en Europa y en otros países, en Europa, principalmente en España y en Alemania, Austria y en otros países cercanos, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, tener en cuenta de que ya la actualización normativa a nivel internacional es inevitable, ¿no? Entonces ya las demás empresas, los demás grupos multinacionales ya están comprendiendo justamente cuál es el alcance de estos lineamientos y se están acogiendo a ellos, ¿no? El reporte CBC, por ejemplo, que es el reporte país por país, sigue siendo clave para estas autoridades, ¿no? Porque tiene ya una mejor visión sobre cómo se distribuyen los ingresos a nivel del grupo, ¿no? Analiza ingresos, utilidades, impuestos y funciones por jurisdicción. Ayuda a detectar riesgos de planificación fiscal agresiva y posibles abusos en precios de transferencia. Entonces, otras tendencias es que la capacidad institucional y desarrollo de las administraciones tributarias aumentan, no solamente a nivel de lo que es recaudación de impuestos, sino también a nivel de personal. De hecho, también hay una movilización de recursos y recaudación fiscal, definitivamente ya es una cooperación técnica entre países, ¿no? Básicamente, pues, inclusive el CIA también instruye a las administraciones tributarias cómo es que deberían fortalecerse frente a los nuevos esquemas que plantean los contribuyentes o las empresas, ¿no? Entonces, hay una comparación técnica que es clave para establecer a las administraciones tributarias. Es importante también tener en cuenta de que también hay
una mayor cantidad de contratación de funcionarios justamente en la administración pública que permiten generar mejoras también en temas administrativos y demás. Y también es importante, permite también una mejora en la eficiencia también de la administración tributaria, ¿no? Desafíos persistentes y oportunidades en estricto. Bueno, aquí no sé si se ve. Uy, sí. A ver, un segundito, por favor. Bueno, creo que no sé si lo ven ustedes nomás o yo también, pero salió, me ha salido una línea roja aquí en el Sí, gráfico. tal vez si le das control Z, tal vez se te fue, no sé, o se quedó ahí, pero no importa. Se quedó ahí, Avancemos. se quedó ahí. Bueno, básicamente comentarles de que desde los desafíos persistentes y oportunidades, algunos países de la región aún no aprovechan plenamente el intercambio de información, evidentemente, ¿no? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, todavía, si bien está alineado a la OCDE, todavía no se complementan de forma extensiva este punto, ¿no? Persisten desafíos para armonizar normas, ya que las diferencias regulatorias y administrativas entre países dificultan un enfoque uniforme, evidentemente también, en precios de transferencia y el intercambio de información. Bueno, ya no tenemos esa raya roja. Genial. Nuevos mecanismos como el intercambio de información sobre criptoactivos, ¿no? Generan oportunidades, pero también riesgos si no se regulan bien, ¿de acuerdo? Y el pilar 2, justamente lo que les comentaba, el pilar 2 está relacionado al impuesto mínimo global, afectarán a la región y obligarán a varios países a adaptar sus capacidades y reglas para las operaciones de multinacionales, ¿no? Sí, este es un tema que también poco a poco se viene implementando, pero está teniendo mayor cabida, ¿no? Nuestras conclusiones van más alineadas a la presentación general, ¿no? Que precios de transferencia es más allá que una sola obligación. La membresía de Costa Rica en la OCDE desde mayo del 2021 ha elevado significativamente los estándares de cumplimiento fiscal, ¿no? Las empresas ya no pueden considerar los precios de transferencia como una obligación opcional o futura. Es una realidad inmediata que requiere atención urgente. Eso es bastante importante. La documentación no solo es un requisito formal, constituye el mecanismo principal de defensa ante auditorías. Empresas con estudios técnicamente sólidos y documentación completa experimentan procesos de fiscalización más eficientes y resultados más favorables. Eso es lo que les comentaba. Básicamente, no es necesario tener toda la documentación al 100% pues estricta, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, o mi análisis de precio de transferencia no lleva una rigurosidad técnica como la que se debiera, ¿no? Entonces, en estricto, es importante tener ambos, tener la información y tener el análisis y la consistencia. Como hemos visto, una adecuada gestión de precios de transferencia trasciende el cumplimiento normativo. Es en esencia una herramienta de gestión económica financiera que aporta visibilidad, eficiencia y control. Para aprovechar estos beneficios es necesario integrar la gestión de precios de transferencia en la estrategia corporativa, asegurar el involucramiento de múltiples áreas, finanzas, planeamiento, operaciones, legal, impuestos, y contar con información oportuna y confiable. Finalmente, cuando los precios de transferencia se abordan desde una perspectiva integrada que articula el conocimiento del negocio con el análisis funcional y económico, se convierten en una herramienta eficaz para evaluar la eficiencia de las estructuras internas, validar la creación de valor en las transacciones intragrupo y anticipar potenciales contingencias frente a las administraciones tributarias. En ese sentido, bueno, hasta aquí llegaría la presentación, ¿no? Muchas gracias por su atención. Creo que está clara la presentación. Es fundamental comprender bien estas obligaciones locales, ¿verdad? Es importante fortalecer los procesos internos y hay que apoyarse de especialistas que dominen bien esta normativa. Muchas gracias por su participación y quedamos a su disposición para atenderles de forma personalizada si es que lo requieren de parte de nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad también. Y bueno, estamos a su disposición. Cualquier tema adicional
que ustedes requieran, nos podrían contactar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.